Amén. Estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo 23. En el verso 11, amén. Hechos capítulo 23, verso 11, amén. Vamos a ponernos todos en pie a leer esta parte de la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que me testifiques también en Roma. Una vez más, leámoslo todos juntos, hermano. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿En qué ciudad, hermano? En Roma. Vamos a orar a Dios así como estamos puestos de pie. Dios, te damos muchas gracias en este día porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor Jesús, para alabarte, para bendecirte, Señor Jesús. Es un deleite, Señor Jesús, venir a contemplarte, a honrarte, a darte a ti la gloria y la honra, Señor Jesús. Hoy queremos escuchar también tu voz, Señor Jesús, ser buenos receptores de tu palabra, Dios. Hoy te pido que tu palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones, en nuestras vidas, que demos fruto, Señor Jesús, de lo que hoy tú quieras hablar a nuestras vidas. Dios, bendice tu palabra, Señor Jesús. Usa mi vida, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Toma asiento, hermano. ¿Hacia qué ciudad Dios quería enviar a Pablo? Hacia Roma. Hacia Roma, hermano. Y yo al leer este pasaje de la Escritura, leía, y no sé cuántos de los que estamos aquí hemos leído el libro de Hechos. Levante su mano. Sí, hemos leído. A lo mejor no lo recordamos específicamente todas, pero hemos dado un repaso por el libro de Hechos. El libro de Hechos, hermano, relata el inicio de lo que es la iglesia cristiana. Sus primeros inicios, el cómo Dios los había llamado por medio de su Hijo Jesucristo, y ellos habían reconocido y entendido que habían sido llamados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y no solamente se quedaron en esa región, sino que la palabra de Dios dice que los envió a Judea, a Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces, en cada uno de esos lugares, dice la palabra de Dios, que ellos fueron sembrando iglesias. Pero una persona muy en específico que Dios llamó para que fuese llevado a llevar las escrituras, a llevar la palabra de Dios a los gentiles. Ciertamente leemos que en los primeros inicios del libro de Hechos, es Pedro el que es ministrado por Dios y es el que predica la palabra de Dios, y dice que predica la palabra que a tal grado que en algunas de las reuniones dice que en una ocasión se reunieron más de 5,000 personas y en otra ocasión más de 3,000 personas. Es decir, que tenían un propósito para predicarles hacia los judíos. Sin embargo, Pablo ha sido llamado para que predique a los gentiles, los que no somos judíos. La palabra de Dios dice que somos gentiles. Ahora bien, hermano, tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un propósito y un llamado de parte de nuestro Dios. Cada uno en su función diferente en la iglesia. Cada uno de nosotros, hermano, no hemos sido llamados a no servir, sino hemos sido llamados para ser útiles en el cuerpo de Cristo. Varias veces se nos ha hablado de esta función que nosotros debemos tener en el cuerpo de Cristo, y nosotros entendemos esto: nuestro cuerpo, nuestro organismo, nada de lo que hay en él no sirve o no tiene un funcionamiento. ¿Cuándo saben de esto? Ciertamente, todas las partes que tiene nuestro cuerpo tienen una función.
por muy mínima, hermano. A veces tú y yo sabemos si tenemos una pequeña lesión en el cuerpo, por muy pequeña, esa trae dolor hacia el cuerpo y trae incomodidad hacia todo el cuerpo. Ciertamente cuando nos hacemos una rajadita, las hermanas a lo mejor cuando están haciendo el alimento en sus casas o en la escuela, cuando nos dejan trabajos o alguna situación así, o en los trabajos de casa, los varones, y nos lastimamos, y por muy pequeño, hermano, que sea esto, trae incomodidad al cuerpo. Cuando no hay un buen funcionamiento del cuerpo, viene a desatar inclusive que otros organismos se vayan descomponiendo o vayan teniendo mal funcionamiento. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función, un servicio para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes Dios ha repartido a diversos de nosotros dones, a otros talentos, a otros ministerios, pero todos y cada uno de nosotros, hermano, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. No es factible que un cristiano lleve 4, 5, ni siquiera 2 meses, ni siquiera un mes, ni siquiera una semana sin estar cumpliendo la función que tiene en el cuerpo de Cristo. No hay ningún miembro que tenga que estar sin actividad. A pesar de que tú ves los cuerpos así, hermano, los cuerpos físicos, todo está en funcionamiento. Hasta la más mínima célula, hermano, se encuentra en movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Hemos sido nosotros llamados con una función. Ciertamente nosotros entendemos que venimos a esta tierra. La palabra de Dios dice que tú y yo, antes de que fuésemos formados, Dios ya tenía para nosotros planes. Y sus planes, como lo dice el profeta, sus pensamientos son para bien y no para mal en cada uno de nosotros. En este peregrinaje de la vida, hermano, Dios nos ha llamado y nos ha convocado para servirle. Ahora, ¿qué hacer para que el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida se cumpla? Ciertamente todos tenemos una misión. Dios nos ha dado alguna visión y esta se tiene que cumplir. Si Dios, ¿se acuerdan hace tiempo que nos hablaba nuestro hermano Miguel Gaitán? Cuando Dios trae una palabra de parte de un profeta, esta palabra, ¿qué pasa? Se cumple. No hay nada que se pueda hacer en contra de lo que Dios habla hacia nuestras vidas. La palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Ahora, lo primero que tenemos que hacer al entender nuestra función, al ver los dones y talentos que Dios nos ha dado, es buscar la dirección de nuestro Dios. Vamos a Hechos 13:1. Quisiera hablarte, leyendo acerca de Pablo, quisiera hablarte acerca de él, de su vida, de su ministerio, cómo ha sido un ejemplo para la congregación de ese entonces y hasta nuestros días. Hechos 13:1, versículos, capítulos antes, tú te das cuenta desde el capítulo 8, cómo Dios llama a Saulo para que él se convierta. Saulo era un perseguidor de la iglesia, se dedicaba a buscar a gente que predicaba la palabra de Jesús, el nuevo evangelio que Jesús había dejado sobre la tierra, y se dedicaba a perseguirlos y a matarlos. Esa era la función que Saulo, y en uno de esas, yo creo que viajes que él hacía para perseguir a la iglesia, dice que tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? De camino dice que hubo un resplandor que lo dejó inclusive ciego y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo inicia su ministerio, hermano, y es llamado, convocado por parte de Dios para que predique la palabra de Dios, así como tú y yo hemos sido llamados. ¿Cuántos Dios ha tocado la puerta de nuestro corazón? Nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le hemos dicho: Jesús, entra. Pero es, hermano, con un propósito. Es con un propósito. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Habiendo qué?
ayunado y orado. Una vez que tú y yo, hermano, hemos recibido este llamado de parte de Dios, tenemos que vivir una vida de oración y ayuno. Es vital para nuestra vida, hermano. El ayuno es una de las funciones más principales que tú y yo como cristianos tenemos que hacer. La oración. Hace tiempo hablaba yo acerca de la oración y les decía, les hacía mención. La oración es la actividad más sencilla que pueda realizar un cristiano. A veces salir a predicar nos cuesta el hecho de presentarnos a lo mejor en público o de hablarles quizá con palabras elocuentes a otras gentes. A lo mejor el cantarle o dirigir la música no es algún don que se nos dé a todos. No todos podemos tocar un instrumento o cantarle o siquiera predicar o quizá también enseñarles a los niños. Pero la oración, hermano, es la actividad más sencilla que podamos realizar tú y yo como cristianos. Sin embargo, es la actividad que menos se realiza a veces en las iglesias. Les hacía la mención, ¿cuántas veces se hace convocatoria para conciertos, para eventos, para tantas cosas? Y la gente, los cristianos, hermano, nos aglomeramos, hacemos filas para entrar a ver un cantante cristiano. Pero se hace la convocación para la oración aquí los martes y no nos paramos. Ponemos pretextos, es que los hijos, es que el trabajo, es que las actividades, es que la escuela, es que tanto. Cuando tú y yo recibimos un llamado de parte de nuestro Dios, hermano, tenemos que mantenernos en la oración y el ayuno. Es de vital importancia para nuestra vida, hermano, el ayuno. ¿Por qué el ayuno? ¿Por qué tan importante la comida, hermano? ¿Te acuerdas cuando estaban ahí en el huerto del Edén, Adán y Eva? ¿Con qué le tentó el enemigo a Eva? Con la comida, con el fruto. Cuando Jesús se encontraba después de su ayuno de 40 días, ¿qué fue lo primero con lo que le tentó el enemigo? Con la comida. Dijo, no podrías convertir estas piedras ¿en qué? En pan. Otro más, hermano, Isaac. Cuando estaba, Esaú, cuando estaba muy cansado y trabajado, y dice la palabra de Dios que se le hizo muy fácil cuando Jacob le ofrece ¿qué? Un plato de comida, un plato de sopa, de potaje. ¿Y qué fue lo que vendió? Su primogenitura. ¿Con qué fue tentado también? Con la comida. Cuando tú y yo, hermano, hemos recibido un llamado de parte de nuestro Dios, debemos mantenernos en oración y ayuno. Si queremos recibir, hace tiempo también que venía nuestro hermano Iván, nos hablaba y él mismo decía, hay gente que se me acerca y me dice, es necesario que me digas qué es lo que Dios quiere hacer para con mi vida. Y él dice que si les acerca, les dice, si tú ya oraste a Dios, yo lo único que puedo hacer es confirmarte si es o no es la voz de Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios si no es a través de la oración y el ayuno? La oración y el ayuno, hermano, nos mantiene en comunión con Dios y mantiene nuestra visión directa en lo que es lo que Dios nos ha dado, la visión que Dios nos ha dado. Nos mantiene firmes en esa dirección. Hechos 23:11, como leíamos al principio, dice la palabra. A la noche siguiente se le presentó el Señor hablando del mismo Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Hechos 18:10, hermano. Desde el 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, hermano, al tener la comunicación constante con Dios a través de la oración y el ayuno, podía escuchar la voz del Señor. Dice la palabra, dice, y habló el Señor, ¿a quién? A Pablo, en visión, en sueño, pero habló directamente ¿a quién? A él, a su vida. Tú y yo tenemos un llamado, hermano, y si hemos descuidado nuestro llamado, esa consecuencia de que no hemos mantenido esa comunicación con nuestro Dios a través de la oración y el ayuno. Hemos escuchado de personas que dicen, y me habló el Señor y me dijo, y de repente explotan
por la palabra de Dios que ha hablado a sus corazones. Y los vemos que arden en el fuego porque están en constante comunicación con Dios. Y es algo que se nota, hermano. Cuando tú y yo no nos mantenemos en comunicación con Dios, intentamos o queremos hablar de parte de Dios, las palabras no entran porque no estás en comunicación con Dios. No estamos en comunicación con Dios. Cuando tú y yo estamos conectados es algo que se siente, que se refleja. El Espíritu de Dios, hermano, se siente palpable. Se siente palpable. Debemos mantenernos al momento del llamado de parte de nuestro Dios en esa dirección, en la oración y el ayuno. Y así, hermano, ten la certeza de que tú vas a escuchar la voz de tu Dios hablándote directamente a ti. Muchas veces tenemos dudas y decimos, es que será Dios el que me dice, será, y andamos investigando y a veces pareciéramos cristianos de horóscopo, ¿no? Y decimos, será Dios, y como que le abres de vez en cuando la palabra de Dios, y no es así, hermano. Debemos tener la palabra de Dios como un tesoro que tenemos que acuñarlo en nuestro corazón, grabarlo, vivirlo, hacerlo presente en nuestras vidas. Tener la dirección de Dios. Y sabes, hermano, a través de los viajes que Pablo hacía, ciertamente al tú seguir la voz de Dios, vamos a encontrar oposición de parte del enemigo. No siempre todo camino va a ser fácil. Pablo, en unas situaciones complicadas para cumplir el propósito de Dios, se encontró con muchos tropiezos. Se encontró con muchas situaciones difíciles. Hechos 13:50, si me acompañas, hermano. Él se encontraba predicando en sus primeros viajes misioneros. Y entraron a Antioquía y ahí empezaron a predicar la palabra de Dios y a declarar las buenas nuevas del Evangelio y a decirles y a mostrarles el camino, la luz y con denuedo, porque la palabra de Dios dice así que con denuedo predicaban la palabra de Dios. Y ve lo que le sucede a Pablo y a Bernabé. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Muchas veces en nuestro ministerio, hermano, en el don, en lo que Dios te ha dado, a lo mejor te encuentras en situaciones tocando puertas y diciendo, es que el Señor me dio este llamado, el Señor me dio la instrucción. Cuando tú te encuentras esa comunicación con Dios y tú empiezas en tu anhelo y en tu deseo a tocar puertas, a hablarle a la gente, a insistirle, a hacer esta situación, a lo mejor en la iglesia o en una célula o en tantas otras actividades, y a lo mejor va a llegar un momento en el que la gente te va a decir, oye, no eres de aquí, no eres de aquí. A Pablo lo expulsaron. Predicaba la palabra de Dios y para muchos a lo mejor nos suena incomprensible, pero ¿cómo se iban con el poder del Espíritu Santo? Se iban con la misma unción del Espíritu. Si el mismo Dios, como lo leímos en Hechos 13, era Dios el que los había enviado. Dijo, preparármelos, pónganlos como en un lugar especial para que sean enviados por el mismo Dios. Y a pesar de todas esas situaciones fueron expulsados. En nuestro anhelo y en nuestro deseo, hermano, a lo mejor nos vamos a encontrar en situaciones como esta, que nos van a decir a lo mejor no cabes. Pero Pablo tenía una visión en su corazón. Él tenía que cumplir el propósito de su vida para lo cual había sido llamado. ¿Sabes por qué no se salía de esa decisión y de esa convicción, hermano? Porque previamente habían orado y ayunado y tenían una certeza en su corazón que había sido clavada, sembrada en su corazón y que tenía que dar fruto a su tiempo. Y es que era el mismo Dios el que los había llamado. Cuando tú y yo tenemos esa convicción segura en nuestro corazón, no hay nada que pueda venir a nuestro corazón a robarnos esa palabra de nuestro Dios. En otras ocasiones, hermano, Hechos 19, predicando ellos en Listra, habían sanado inclusive en esa ciudad a un hombre que estaba lisiado de los pies y que la gente conocía que había sido lisiado de los pies.
Y Pablo le habla y le dice, levántate, puedes levantarte. Y dice en el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron nuevamente a la multitud, y habiendo ¿qué? A Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hay situaciones a lo mejor en oposición de parte del enemigo, ciertamente, que vienen a nuestra vida y nos apedrean. Y a veces nos sentimos así al momento que estamos ministrando al Señor o sirviéndole a nuestro Dios. A veces nos sentimos en esta situación, apedreados. Y a lo mejor como líder, algunos de los que aquí hemos sido, a veces insistes con la gente o le intentas ahí persuadir o animarle y todo eso. Y a veces te dicen, no puedo, o a veces no, muchas veces nos pasa eso de que le dices a la gente y te dicen, sí, tú ya bien animado, y llega el mero día y nada. Y sales muchas veces hasta apedreado, desconsolado. La palabra de Dios dice que ahí la gente pensó de tanto que le habían apedreado que Pablo estaba, o pensaron que Pablo estaba muerto. Nuestro espíritu a veces por la oposición del enemigo, hermano, a veces pudiera parecer muerto. Situaciones que nosotros no entendemos o que a lo mejor no vislumbramos como que viniesen de parte de Dios. Y ciertamente Dios había llamado a Pablo con una visión y con un propósito. Ve y predica. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado a ti, hermano? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado aquí, en tu propia vida, con tu propia familia? A veces vamos a salir apedreados y la gente va a considerar y va a decir, ya está como muerto. Dice que todavía lo expulsaron, lo echaron fuera, lo arrastraron. Sin embargo, él se mantenía en una convicción firme. Hechos 16, 22, 23. Pablo no desiste, hermano, de su anhelo de predicar la palabra de Dios. En ocasiones se encontraba en situaciones en que los hermanos le eran favorables a él y le atendían, le servían, convivía con él. Si tú lees Hechos, te darás cuenta que en algunas ocasiones cuando visitaba las ciudades había periodos por los que él se quedaba en las ciudades y establecía ciudades, y la palabra de Dios dice y los confirmaba hasta que no los veía como creciditos y que decía, aquí ya puede establecerse un pastor, no me iré de aquí. Pero sufrió persecución, hermano, sufrió oposición de parte del enemigo. ¿Cuántas veces nosotros podemos cansarnos al tener oposición de parte del enemigo? Hechos 16, 22 y 23. Palabra de Dios, recordamos de esta historia donde Pablo es encarcelado en Filipos, y dice que inclusive la tierra tembló y ellos pudieron salir. Inclusive el carcelero, la palabra de Dios dice que el carcelero, al tener miedo de que los presos se hubiesen escapado y lo que correspondía al que se le escaparan los encarcelados es que lo iban a matar. Y dice la palabra de Dios que tenía una espada ahí y que él al pensar que ya se habían escapado todos los reos, dice que se iba a echar sobre su espada para morir. Sin embargo, dice que Pablo le grita y le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos, no hemos escapado, no hemos huido. Y tiempo después él se convierte, van a su casa y le dijo, y todos recordamos este pasaje, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versos 22 y 23, hermano. Desde el 21 voy a leer. Y se enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. A Pablo también lo azotaron. En la oposición que tenemos de parte del enemigo, hermano, vamos a recibir expulsiones, vamos a sufrir
que nos apedreen, que nos azoten. El servicio a Dios, hermano, entendemos y sabemos, no es una actividad fácil. No es una actividad fácil, tampoco imposible, porque ¿quién está de nuestro lado? Nuestro Dios, Señor Jesucristo. Ahí tenemos nuestra recompensa. Cuando tú y yo, hermano, yo ayer les decía en la célula a los jóvenes, les hacía mención, cuando tú y yo visionamos solamente lo que está por acontecernos durante una semana, durante 2 meses, durante 1 año, 5 años, y nuestra visión está ahí enclavada y decimos, ya pronto voy a terminar mi licenciato, y estamos en eso, y en esas situaciones, hermano, lo único que hacemos con nuestra visión es acortarla. Estamos así, hermano, cortando nuestra visión, viendo lo terrenal, hermano. Pablo mismo hablaba a los filipenses y les decía, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida ¿en dónde? Con Cristo. Esa es nuestra visión, hermano. Él podría haber sufrido azotes, expulsiones, persecución, que lo azotaran, que lo apedrearan hasta quedar casi como muerto, pero él tenía su visión bien clara en dónde estaba. Él sabía perfectamente que era peregrino y extranjero en esta tierra. Aquí estamos, hermanos, solamente de paso, con una visión y con un propósito que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese propósito, con esa misión que Dios nos ha dado? Desde un principio entendemos que Él se mantenía en la oración y el ayuno, en la comunicación con Dios, que visiblemente, que audiblemente, podía escuchar su voz. Podía escuchar la voz de Dios diciéndole, no te preocupes, ten ánimo, Pablo, yo te he enviado. Yo tengo cuidado de tu vida. Pablo se mantenía en esa visión firme, hermano. Su visión no era corta, no estaba pensando en un automóvil, en una casa, en cuánto dinero iba, en un trabajo siquiera. Su visión era firme hacia dónde quería llegar, el propósito que Dios le había puesto. Él tenía un propósito firme en su corazón. Encontraremos oposición, hermano. Y a veces, como lo vemos, todos estos que le expulsaron a lo mejor eran gente de afuera. Los magistrados, a lo mejor algunos ministros, en alguna ocasión dice que fueron y predicaron y que la gente se agolpó, y cuando dice que sanaron a un paralítico, a uno que estaba lisiado, dice que la gente se maravilló y dijo, ¿quiénes son estos? Son los mismos dioses que han descendido ante nosotros, es Júpiter y Mercurio, y empezaron a levantarlos a ellos como dioses, y Pablo les dijo, no es por ahí la cosa, yo no soy el que hago estas cosas, es el Dios mismo, les predica, y ellos le rechazan nuevamente. A veces la expulsión, hermano, los que nos rechazan son los de afuera. Y a lo mejor puede pasar por desapercibido y decimos, pues ya me rechazó aquel, o intenté hacer esto con aquel, o procuré hacer esto y me rechazaron y pues ya. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor la oposición viene desde adentro, desde tu familia, desde tus hermanos, desde la misma iglesia? A Pablo, en Hechos 17:6, si me acompañas, 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía, escucha hermano, discutía en la sinagoga ¿con quién? Con los judíos, con sus mismos hermanos. Él era judío y discutía aún. ¿Con quién tenía oposición? Con sus propios hermanos, con los que eran su propio pueblo. A veces vamos a encontrar disensión, hermano. ¿Pero por qué había disensión entre ellos? Porque aquellos judíos no habían entendido, no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Había disensión en ellos porque no tenían una comunicación con el Dios verdadero.
A veces puede haber que hay este tipo de discusiones, hermano. Lo mejor ante las discusiones, ante la disensión, es ir a arrodillarnos ante la presencia de Dios y ambos recibir la instrucción del Espíritu Santo. No hay de otra, hermano. Si no hay, la primera iglesia primitiva que encontramos en Hechos dice que todos estaban solícitos y guardando la unidad. ¿En quién? En el Espíritu. Solícitos en guardar la unidad, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Cuando todos estamos encaminados, cuando tú estás encaminado con Dios, hermano, tienes la certeza en tu corazón que es el mismo Dios el que ha hablado. Y ciertamente recibirás oposición de algunos hermanos, pero sabes, es aquellos que no están en comunicación ¿con quién? Con Dios. Cuando tú sabes que has orado, que has ayunado, que te has mantenido en comunicación con tu Dios, hermano, tienes la seguridad palpable. Es algo que no se puede explicar como lo dice Pablo. Y la paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Todo entendimiento. Tú entiendes cuando es Dios el que ha hablado a tu vida. Cuando tienes dudas, cuando vacilas, es cuando tú no está esa comunicación, no está esa interrelación con Dios en la cual tú puedas decir, sí, estoy seguro, es mi Dios el que ha hablado. Es mi Dios el que ha hablado. Ciertamente a veces vamos a recibir oposición inclusive. Aún puede entrar la oposición en nuestra propia vida. Hechos 14:13. Hablando ellos cuando sanan a un paralítico, a un lisiado, la gente se le agolpa y les dice, Hechos 14:13, y él, sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. A veces, hermano, puede haber oposición desde nuestro propio cuerpo, desde nuestro interior, desde nuestro espíritu. Y a veces puede venir a nosotros el orgullo, la exaltación, el yo puedo. ¿Cuántos predicadores vemos en la actualidad que se enorgullecen de lo que ellos han hecho y no de lo que Dios es el que hace? Hablaba la otra vez el pastor y nos decía, muchos siguen ya ahora los milagros y no al hacedor de milagros. Me encanta ese verso de la Biblia donde dice, en Hebreos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el que hace las cosas. A veces puede entrar a nosotros la oposición de nuestra propia vida al querernos orgullecer de lo bien que salen las cosas, pero tenemos que tener presente, yo hace tiempo recordaba mucho esa frase, si algo sale bien es porque Dios así lo quiso, si algo sale mal es porque uno metió su cucharota. Cuando las cosas salen bien, hermano, es porque Él es el que está interviniendo. No hay de otra, hermano. Es porque uno dejó en su corazón la humildad, el quebrantamiento y decirle, Dios, realmente eres tú el que hace las cosas. Aquí Pablo pudo enorgullecerse y decirle, sí, y tráigame a cuantos quieran y ahorita los vamos a sanar y si quieren levantamos un megatemplo, una mega iglesia de 10,000 personas. No, hermano, no era la situación así. Él dijo no, y a consecuencia de que rechazó los sacrificios, los toros, las guirnaldas, tantas cosas, lo apedrean y lo expulsan. A veces podemos enorgullecernos y esa oposición puede venir de dentro, pero cuando tenemos comunicación con nuestro Dios, hermano, lo reitero, cuando la visión está enclavada en nuestro corazón, esta visión se tiene que cumplir. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos, los apóstoles y a los ancianos, para traer esta cuestión. Es importante, hermano, que nos mantengamos en comunicación aún con nuestros líderes.
Pablo y Bernabé han sido enviados por la iglesia misma para predicar a los gentiles. Pero ellos, cuando encontraban algo que no, estaban recién abriendo la iglesia, recién recibiendo instrucción de parte de Dios por medio del Espíritu Santo que había sido enviado para consolar y para guiar a la iglesia. Y cuando se encontraban en una situación así, hermano, lo que ellos recurrían era ir hacia el mismo concilio, hacia la misma iglesia, hacia el mismo liderazgo y encontrar una solución sobre la visión. Cuando vamos encaminados en nuestra visión, hermano, es importante que tú y yo nos mantengamos en comunicación aún con nuestros líderes, con nuestro pastor, hermano. Cuando encontramos y decimos, es que, hermano, yo tengo esta inquietud de parte de Dios y tengo este anhelo y tengo este deseo y tengo esto y arde en mi corazón esto y he estado orando y he estado ayunando. Lo que acudimos con el pastor y le decimos es para confirmar, hermano. Cuando todos nos encontramos en esta situación para seguir la visión de nuestro Dios, cumplir el propósito. Dios nos ha llamado con propósitos, hermano. Y somos guiados de parte de nuestro Dios, hallamos un concilio para seguir cumpliendo la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Pero encontramos dirección, hermano. Cuando pareciera que se está enchuecando un poco el camino y que se está yendo un poco a la izquierda o a la derecha, hermano, cuando no sabemos qué es lo que está pasando, tenemos que ir y encontrar la dirección de nuestro Dios. Ciertamente, primeramente con Él, con Dios. Pablo, si tú lees todo el libro de Hechos, a partir del capítulo 8, donde se encuentra la conversión de Pablo, él se mantenía en la oración y en el ayuno, en la dedicación de predicar la palabra de Dios. Se encontraba firme en predicar, en hablar la palabra de Dios. Había sido sembrada la semilla en su corazón. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su visión? Y no se cerraba ni se agolpaba. Trabajaba también, la palabra de Dios dice ahí en Hechos que encontrando quienes hacían el mismo oficio de hacer tiendas, con ellos trabajaba. Pero se mantenía firme en la visión. ¿Había oposición, hermano? Sí, había oposición. Apedreaban, lo expulsaban. Había la forma de que el enemigo quisiera atacar a su corazón, enorgulleciéndolo de lo que él hacía. Pero él encontraba cuál era su visión, quién era el que hacía las cosas. No era él, era quién, Dios. Dios el que obraba a través de Pablo. Debemos mantenernos firmes, hermano, en la visión que Dios nos ha dado. Y eso es a través de la comunicación. Hechos capítulo 18, verso 10. Inclusive hay Biblias, no sé cuáles tú tengas, pero Biblias donde están enmarcadas en letras rojas las palabras de Jesús. Y estos versos, hermano, son palabras que el mismo Jesús hablaba con Pablo. Él mantenía su comunicación con él y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 22, 18 al 21. Desde el 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Él se encontraba ¿cómo? Orando. 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 23:11, es Jesús mismo el que le habla a Pablo.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Pablo se mantenía firme en la oración. Pablo se mantenía firme en la oración y recibe de parte de Dios una visión. Es necesario que yo te envíe ¿hacia dónde? Hacia Roma. Y ahí Pablo encontró su propósito también de decir: es necesario que yo vaya hasta Roma a predicar la palabra de nuestro Dios. Dios, a lo mejor en ese momento Dios no le habló de los pormenores. Y no le dijo: oye, Pablo, te va a suceder esto más, y esto más, y esto más, y te van a volver a matar. A lo mejor si les dijera, en alguna ocasión escuché cuando algunos jóvenes decían: yo estoy dispuesto a ir a las naciones, ¿no? Y no sabes lo que uno se puede encontrar en las diferentes naciones. En China, si te predicando la palabra de Dios, lo más seguro es que te encarcelen. En algunos países del Medio Oriente ni siquiera lo cuentas, porque apenas hace tiempo a un pastor leíamos que por predicar la palabra de Dios en un país de Medio Oriente lo colgaron, lo degollaron. Y salían las imágenes en internet, pero él decía: yo no voy a negar a Jesús. A pesar de que me ahorquen, a pesar de que me manden a la horca, no voy a negar a Jesús. Pablo, a lo mejor Dios no le da las indicaciones, pero él sabía y entendía que a lo mejor lo iban a volver a golpear o a azotar o a apedrear. Pero él tenía firme su visión. A lo mejor a nosotros ni siquiera nos va a pasar eso, hermano, de que nos apedreen o nos golpeen. Lo más que nos pueden hacer en algún determinado caso es a lo mejor que nos den el portazo, ¿verdad?, en la cara. O que tengamos alguna mala cara al estar ministrando o al estar sirviendo en la iglesia o algo así. Pero nada se compara con lo que pasaba a Pablo. Él tenía una visión firme. Tengo que llegar ¿a dónde? A Roma, a predicar la palabra de mi Señor Jesucristo. Tengo que llegar firme en la convicción. Pablo es encarcelado, hermano, y enjuiciado en muchas ocasiones. Y queriendo los principales de la sinagoga, los judíos, aquellos que estaban en oposición en contra de Pablo, querían encarcelarlo. Y llevándolo ante las autoridades, una y otra vez le decían a Pablo: tiene que ser muerto, tiene que ser encarcelado. Los mismos judíos le decían esto, y él es llevado a las autoridades, y una y otra vez enjuiciado. Y sabes, a pesar de que él no sabía cómo, tenía su visión firme de que tenía que llegar a Pablo. En una de esas lo tienen que trasladar para poderlo enjuiciar. Y dice la palabra de Dios que tomando el barco, vamos ahí a Hechos 28. Desde el 27, verso 39, son unos versos antes, hermano. Él no sabía las condiciones en cómo iba a llegar a Roma, pero sabía que Dios había hablado una palabra y le había dicho: tienes que ir ¿a dónde? Hacia Roma. Él es encarcelado y a consecuencia de su enjuiciamiento es enviado hacia Roma. Preso, hermano, pero es enviado ¿a dónde? Hacia Roma. Y sucede algo mientras él iba en el barco. Dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Si leemos un poquito antes, hubo una tempestad en el mar, lo cual hizo que la nave corriera o estuviera, yo creo, perdida en el mar y en la tempestad. Y leemos desde el verso 39: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las armas del timón. E izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, incluido Pablo, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron,
saliendo a tierra. Capítulo 28, verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Cuántos ubican dónde está Italia, hermano? Ubicamos que está en el continente europeo y tiene la forma de una botita, ¿verdad? Abajito de esa botita, hermano, de donde está Italia, está esta isla de Malta. Y esta isla de Malta me causaba curiosidad, porque muchas de las ciudades que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchas de estas ciudades ya no existen como tal. Hay algunas ciudades que fueron desoladas, que fueron abatidas, que fueron conquistadas, que fueron renombradas en muchas de ellas. Sin embargo, hay otras ciudades que se mantienen, y una de estas es la isla de Malta. Y me llamaba la atención, porque la palabra de Dios dice que en la vereda, en la tempestad, cuando ellos son asolados, abatidos, dice que caen en esta isla de Malta. Y yo buscaba la peculiaridad, ¿qué es lo que hay en Malta? ¿O por qué Dios lo habrá llevado a esa tierra de Malta, a esa isla Malta? Y encontraba que las temperaturas en la isla de Malta, hay una temporada, cuando es la temporada de lluvias, que esa isla es muy fría, debido a que le pegan absolutamente todos los vientos del Mediterráneo. Las temperaturas pueden llegar a veces a ser congelantes, es decir, bajo cero. Y cuando yo hacía esta ilusión o tipografía, no sé, alusión, de cómo sucedería también en nuestras vidas. Cuando Dios nos ha dado una visión, hermano, a veces nos lleva a lugares que no conocemos o a lugares que son difíciles de comprender, como la isla de Malta. Hay dos situaciones que yo he entendido, hermano, a veces por qué pasamos pruebas. En ocasiones, hermano, es porque Dios así lo dispone sobre nuestra vida. Pero en otras ocasiones es porque nosotros hemos vivido alejados de nuestro Dios. Cuando nosotros desobedecemos, a veces también Dios tiene ahí preparadas cosas. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios le había mandado y le dijo: ve a Nínive a predicar. Y si Nínive quedaba a la derecha, Jonás, ¿qué hizo? Pues me voy para la izquierda. Pero de ahí Dios lo trajo. A veces nos sucede, hermano, como Malta. Malta era una isla fría, y a veces en nuestra visión pareciera que no sucede nada, y nuestra visión, nuestro ser, nuestro espíritu en Dios empieza a enfriar. Empieza a entrar el frío. Y el frío, hermano, tiene consecuencias para el hombre. Cuando una persona se mantiene en el agua helada, su cuerpo se empieza a congelar. Y el congelamiento, hermano, trae muerte para la vida. Cuando tú y yo dejamos enfriar la visión que Dios ha dado a nuestros corazones, esa visión puede morir. Y nosotros también podemos morir. ¿Cuántos hermanos no hemos visto que Dios les ha llamado y han dejado enfriar su relación con Dios, y hoy se encuentran muertos en el espíritu? No se han mantenido firmes, hermano. Y a veces viene y la situación y se empiezan a enfriar. Todo esto, hermano, todo lo de que le apedrearon, de que le expulsaron, de todas esas situaciones, pudo hacer que en Pablo decayera el ánimo, hermano. ¿Para qué estoy predicándole? ¿Para qué estoy anunciando si me están golpeando? Pudo haber decaído en el ánimo, y a muchos de nosotros nos puede llegar a pasar, hermano, y empezar a enfriar lo que Dios ha puesto. Dios había hablado a Pablo y le dijo: es necesario que vayas y que yo te envíe a Roma. Y a lo mejor en el naufragio, a lo mejor hubiese dicho Pablo: pues sí, no nos van a dejar vivos, ya nos van a matar. Pero Dios tenía un propósito con Pablo y le dijo al centurión: no los mates. Y a ninguno mataron a consecuencia de ¿quién? De Pablo, porque Dios tenía un propósito ¿con quién? Con Pablo. Al contrario del frío, ¿qué es lo que representa, hermano? El fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y el fuego en la palabra de Dios, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo. Verso 2, hermano. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, les trataron bien, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
El enfriamiento de nuestros corazones puede provocar la muerte, pero el fuego del Espíritu Santo produce vida, hermano. Produce un ardor, una pasión, un deseo, una devoción, un denuedo por avivar la visión que Dios ha traído. Dios manda muchas veces personas, predicaciones, tantas cosas, medios que Dios utiliza, visiones para que tú vuelvas a encender tu corazón. Era una noche fría a lo mejor, hermano, era una situación helada la que estaba pasando Pablo. Hace tiempo nos platicaban de una persona que había sido encarcelada y que la habían llevado inclusive hasta desnuda, despojada de sus vestidos, y que la pusieron en un lugar donde estaba el frío intenso. Y dice, hoy que siento el frío, lo detesto. Es algo que me provoca recordar ese pasado de encarcelamiento en el cual me expusieron al frío completamente, que ni siquiera se podía. A lo mejor Pablo se encontraba en una situación así, preso, a lo mejor atado de manos, de pies, y dice que Malta era una isla fría, hermano. Sin embargo, encontraron gente de ahí de la ciudad que los trataron bien y les enviaron el fuego, la hoguera, el Espíritu Santo, hermano. Cuando tú sientas que tus fuerzas ya no puedes, que a lo mejor sientas en tu visión, en tu corazón que te estás enfriando, busca la presencia de Dios, busca avivarte una vez más, busca el fuego del Espíritu Santo que te vuelva a traer y te vuelva a recordar cuál es la visión que tiene Dios para tu vida, hacia dónde Dios es a lo que te ha llamado. Es una visión como la de Pablo de decirle, Dios quiere llevarte hasta Roma, y hasta no cumplir sus propósitos, tú no mengues en tus fuerzas y en tu corazón. No dejes que se enfríe tu corazón. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado, hermano? Aún mismo ahí en el fuego con el Espíritu Santo, no creas que el enemigo se va a quedar tranquilo. Verso 3, hermano. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas para avivar el fuego, hermano, para recordar la visión, las echó al fuego, y una ¿qué? Víbora, huyendo del calor, se le prendió ¿en dónde? En la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no lo deja vivir. Ya Pablo, encontrando un poquito de calorcito, diciendo, bueno, este frío ya se me está quitando y ciertamente tengo que llegar a Roma, una víbora viene y ¿qué? Le prende de la mano. Vamos a encontrar oposición de parte del enemigo, hermano. Aun cuando tú sientas que nuevamente recobras fuerzas y recobras ánimo de parte de Dios para tu vida, el enemigo no va a estar tranquilo y va a querer derrumbarte otra vez. Que hasta la gente decía, bueno, pues ¿qué habrá hecho? Ya por lo menos se salvó del naufragio, ya aquí está recibiendo un poquito de calor, y todavía viene una víbora y le prende de la mano. Pues ¿qué hizo? ¿Qué es homicida o qué? Verso 4, hermano, cuando los naturales, verso 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Sacudámonos, hermano, del empolvamiento, de los ataques del enemigo, de la oposición, y dejémoslo ¿en dónde? En las manos de nuestro Dios. Pablo la dejó en el fuego representa al Espíritu Santo. A pesar de la noche fría, del enfriamiento que pudo tener en su corazón, hermano, del desánimo que pudo tener en su corazón, Dios no lo dejaba solo, y ningún mal, dice, padeció. Había un fuego en su corazón, él tenía una visión muy clara. Dios me dijo y me dio la promesa de que iba a llegar ¿a dónde? A Roma. No voy a claudicar. No voy a dejarme enfriar. No dejes enfriar tu corazón, hermano. Si Dios te ha dado una visión, avívala. Si tienes que ser como los habitantes que ves a gente que se está enfriando, ve y muéstrales el calor, avívalos. A los ataques del enemigo no hay nada que pueda resistirse de la mano de nuestro Dios. Ellos estaban esperando, verso 6,
que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No era un Dios, hermano, era el mismo Pablo, pero era el Pablo que confiaba ¿en quién? En Dios. Dice que esperaron mucho, que yo creo que los habitantes, a lo mejor viendo situaciones similares a esa de la picadura de una serpiente o de una víbora como esa, han de haber dicho, ya va a morir este pobre hombre. Ya se salvó del naufragio, pero algo tuvo que hacer, que una serpiente vino, le picó y ya va a morir. Y dice que se esperaron mucho y se asombraron la gente. Pablo tenía firme su convicción y su deseo, hermano, de llegar a donde, a Roma, a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado, hermano? Que has dejado, a lo mejor, algunos los veo y digo, a lo mejor han dejado estancado su ministerio durante 1, 5, 20, 50 años, 30. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, hermano? No es para que la iglesia estemos sentados en una banca. Todos tenemos que estar activados y firmes, hermano, trabajando con un propósito, con la visión que Dios nos ha dado, con la misión que Dios nos ha dado. Hechos 28, hermano, verso 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castux y Pollux. Y llegando a Siracusa estuvimos allí 3 días, es decir, pasaba el tiempo, hermano. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos ¿a dónde? A Roma. Aún no llegaba a Roma, pero Dios tenía aún firme el propósito en Pablo de llegar a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ¿qué? Aliento. Los hermanos nos provocan aliento, deben de provocarnos. Y verso 16, hermano, a donde queríamos llegar. Verso 16, cuando llegamos ¿a dónde? A Roma. El centurión entregó los precios al prefecto militar, pero a Pablo se lo permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pero dice el verso 16, cuando llegamos ¿a dónde? A Roma. La palabra de Dios se cumple, hermano. Yo me imagino a lo mejor a Pablo en el navío que iba, en la vela que se había izado. No sé cuántos han visto, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿cuántos han visto la película Titanic? ¿Sí? Y se acuerdan después del naufragio y la muchacha esta se salva, finalmente la rescatan en un bote y la ponen en un bote más, ¿verdad? Y de repente a lo lejos ella se encuentra en la llovizna y a lo lejos ve que la Estatua de la Libertad, ¿no? Ha de haber dicho, ya por lo menos llegué a tierra firme. Yo me imagino a lo mejor a Pablo así en el velero y dice, finalmente llegué a Roma. La visión que Dios le había dado se cumplió en Pablo, hermano. Él escribe y termina el verso y dice en el verso 17, si tú lees a lo mejor en los encabezados de tu Biblia, Pablo predica en Roma. El propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple, hermano. Pasó a lo mejor mucho tiempo, meses, años quizá. No he hecho las cuentas, no sé si a lo mejor, ya, inclusive va a haber ya teólogos que han sacado quizá las cuentas de los viajes de Pablo y cuánto tiempo estuvo en una y otra ciudad y todo. Pero hermano, pasó un tiempo, no fue una palabra que se cumplió a lo mejor de un día para otro, en la que Dios le dijo a Pablo, tienes que ir ¿a dónde? Hacia Roma. Y a lo mejor pasó mucho tiempo y le apedrearon, le azotaron, le expulsaron, lo tomaron o pensaron que ya estaba como muerto. Tantas cosas, hermano. Le pica una serpiente, pero él toma aliento. Se aviva nuevamente del fuego. Toma aliento, como dice al escuchar a los hermanos. Y llega a Roma con un propósito. ¿Cuál es la visión que a ti Dios te ha dado, hermano? La visión de Dios no es que pases 5 años en una congregación sentado sin hacer absolutamente nada más que escuchar la palabra de Dios. No.
La visión de Dios es que la misión, el propósito que Dios te ha dado, se cumpla. ¿Vas a recibir oposición, hermano? Sí. ¿Vamos a recibir tantas otras cosas? Sí, hermano. Pero no te desalientes, ten ánimo, que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en Dios? ¿A cuántos Dios les ha dado una visión y un propósito? Si Dios aún no te ha dado un propósito a tu vida, toma un tiempo y busca la dirección a Dios. Busca la dirección en Él. Si has estado enterrando ahí, ¿te acuerdas de la palabra? Cuando les dice que les dio los talentos y uno de ellos dice que fue y ¿qué hizo? Lo enterró. Y cuando se le presenta, dijo, ¿por qué hiciste eso? Es que tuve miedo. No hay temor, hermano. Estamos del lado de ¿quién? De nuestro Dios. Él es el que nos ha dado los dones, los talentos, las habilidades. Tenemos que ponerlas en práctica. Y sobre todo, hermano, la misión que Dios nos ha dado. Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Hay tantas cosas por hacer, hermano. Tantas cosas que hacer aquí en la casa de Dios, en una célula, predicar, tantas actividades que podemos hacer para el desarrollo de la iglesia, hermano. No podemos estar sin hacer nada. Debemos tener la visión firme a lo cual Dios nos ha llamado. Vamos a ponernos en pie. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y ora a Dios. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? Tu corazón se encuentra a lo mejor en desánimo, enfriándose como en la tierra de Malta, en la isla de Malta. Has enterrado el ministerio que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que ha acontecido en tu corazón, hermano? Muéstrale a Dios tu anhelo y tu necesidad. Dios te ha dado un propósito, hermano, que tiene que ser cumplido. Dios te ha dado una visión y si aún no existe, clámale a Dios porque te dé un talento, un ministerio, una habilidad. Tenemos que activarnos, hermano, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que activar nuestro corazón para que se cumpla lo que Dios ha mandado de nuestras vidas. Dios, en esta hora te pedimos que se cumplan tus planes y propósitos, Señor Jesús. Desentierra, Dios, en los corazones de mis hermanos, Dios, que han enterrado un don, un talento, Señor Jesús. Alienta los corazones de aquellos, Señor Jesús, que han enfriado, Señor Jesús, su corazón, Dios, aunque se han apartado de ti, Señor Jesús. Aviva los corazones, Señor Jesús. Derrama visiones, Señor Jesús. Derrama un anhelo, Señor Jesús, en nuestro corazón por mantenernos en comunicación contigo, Dios. Orando, ayunando, presentándote a ti, Señor Jesús. Nuestros anhelos, nuestros deseos, pero extendiendo nuestra visión, Señor Jesús, más allá, Señor Jesús, de lo que nuestros ojos ven, Señor Jesús. Lleva nuestra visión más allá, Señor Jesús, de la mente humana, Dios. Es donde tú nos quieres llevar, Señor Jesús. Explota, Señor Jesús, en nosotros el anhelo y el deseo, Señor Jesús. Las visiones sembradas, Señor Jesús. No hay actividad, Señor Jesús, que sea menospreciada, Señor Jesús.
No hay nada, Señor Jesús, ni siquiera la edad, Señor Jesús. A los 100 años tú utilizabas a Abraham, Señor Jesús. Aún la anciana Ana, Señor Jesús, estaba a la puerta esperando la promesa, Señor Jesús. Simeón, aún siendo anciano, Señor Jesús, también esperaba la promesa, Señor. A jóvenes como Timoteo tú usabas, Señor Jesús. A niños, Señor Jesús, como reyes tú los utilizabas, Señor Jesús. Para ti no hay edad, Señor Jesús. No hay nada que impida, Señor Jesús. Tú tienes una visión, Señor Jesús, y esa se tiene que cumplir, Señor, en nuestras vidas. Tú tienes una visión, Señor Jesús, y esa se tiene que cumplir. Tu palabra se tiene que cumplir, Dios. Lo sé porque así lo dice tu palabra, Señor Jesús. Lo sé porque así lo dice tu palabra, Señor. Cumple, Señor Jesús. Despierta en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo, Señor, por servirte a ti, Señor. Si sea, Señor. Toca a tu hermano que tienes allá a tu derecha, a tu izquierda. No importa si es niño, hermano, también tócale. Y pide a Dios que se cumplan los propósitos en su vida. Pide a Dios que se cumplan los propósitos en su vida. Pide a Dios que se cumplan, que